Bendiga, muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta transmisión. Perdónenos que nos tardamos un momentito porque estábamos teniendo ciertas fallas técnicas, pero sean bienvenidos a este discipulado en línea. Es un privilegio nuevamente estar delante de ustedes. Si usted me acompaña, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que Él esté en medio de nosotros. Padre, yo te doy gracias, amado mío, en esta noche por permitirnos estar en tu casa. Te doy gracias porque cada una de las cosas que tú quieres enseñarnos es para transformarnos, es para formarnos conforme a la voluntad de tu Hijo, conforme a tu voluntad, conforme a la imagen de tu Hijo amado. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea el que me guíe en esta noche para poder transmitir, Señor, esta palabra que ya está escrita y que tú quieres, Señor, cincelar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, abre los oídos para que tus hijos y tus hijas, Señor, puedan, Señor, en esta hora ser, Padre, tallados por tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta ahorita hemos estado tomando la temática del propósito de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, se han visto ya varios temas. Uno de ellos fue que Cristo vino para preparar a su novia. Cristo vino para entregarnos buenas nuevas a todos nosotros. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de que Cristo vino para proclamar. Si usted conoce esta palabra, es sinónimos de la palabra sería anunciar. Otro sinónimo de la palabra sería gritar, sería decirle a toda la gente. Entonces, Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar los corazones quebrantados o los quebrantados de corazón. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la siguiente parte que dice: para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Muchas veces cuando nosotros pensamos en cautivo, pensamos que alguien que está cautivo es sinónimo de que está en una prisión, de que está aprisionado, pero aquí me llamó la atención que diga para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces quiere decir que la palabra nos está hablando que pueden ser dos cosas diferentes, porque puede ser que haya una persona que está prisionera de diferentes cosas, ya sea espiritual como natural, pero continuemos. Isaías 61:2 dice: para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Recuérdese que el Señor Jesucristo leyó este pasaje. Él entró y agarró el rollo y empezó a leer, pero él se detuvo donde dice: para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, cuando el Señor mencionó que Él estaba llegando para anunciarnos de parte del Padre, para anunciarles a todos que había llegado un año favorable del Señor. De la misma manera que Moisés estaba en la zarza y le habló el Señor y le dijo: ve a Egipto y habla con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. De la misma manera Jesucristo les está diciendo: esta es la voluntad del Padre, que llegue a Israel, que llegue al mundo entero un año favorable, una puerta de bendición, una puerta en la que Dios iba a empezar a transformar los corazones, a volver a aquellos
que se habían apartado de él volver a regresar al Señor. Vemos a un Juan el Bautista que también está proclamando de que viene alguien más detrás de él, que él solamente está preparando el camino y les dice a todos: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque él viene con el aventador en la mano. Pero el Señor llega y les dice: no, yo estoy aquí para proclamar el año favorable del Señor, anunciar que hay buenas nuevas, que hay buenas noticias, que el día de la venganza va a venir un día, pero ahorita la puerta que está abierta es la puerta de la misericordia. Es la puerta en la que Dios quiere que nosotros lo conozcamos por medio de su Espíritu Santo. La otra versión que escogí decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a anunciar la redención a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Entonces, como le decía, la palabra proclamar también significa anunciar. Entonces Cristo vino a anunciarnos que había una redención para todos aquellos que éramos cautivos, que estábamos prisioneros del pecado, que Él vino para vencer a la muerte, porque había mucha gente en ese entonces que estaba cautivo del pecado, y podemos ver lo que aún lo están. Pero hay personas que no solamente están cautivos de un pecado. Puede ser que hay personas que estén cautivos de costumbres, de herencias que se les ha pasado de generación en generación. Me escuché a un maestro decir que quería que sus alumnos hicieran una entrevista. Y en la entrevista me llamó la atención, porque en la entrevista una de las preguntas es si la persona que iba a entrevistar era cristiana desde antes o era católica antes y luego había venido hacia acá. Entonces me llamó la atención, porque muchas veces hay personas que yo he conocido que profesan una fe o profesan una religión, dicen: esta es mi religión, pero realmente no están buscando lo que ellos dicen que están buscando. Por ejemplo, el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo les dice que están prisioneros, que están cautivos, y ellos le dicen: no, nosotros nunca nadie nos ha esclavizado, mientras que en ese entonces los romanos eran los que estaban a cargo del sistema político, eran los que estaban a cargo del lugar donde vivían. Entonces podemos ver que no solamente puede haber una cautividad de que estés en un calabozo, sino que hay diferentes tipos de cautividad. Pero te digo esta noche que no importa el tipo de cautividad que esté pasando en tu vida. Lo importante es que el Señor quiere librarnos de cualquier cosa. Entonces, no sé si estamos teniendo más problemas. Primero Dios que no. Entonces, podemos estudiar esto esta noche, que el año favorable del Señor fue proclamado, fue anunciado. Lo bueno es que Él quiere hacer en nuestras vidas un cambio, y eso es lo que Él vino a anunciar, que tuviéramos una novedad de vida, que nosotros tuviéramos libertad, pero una libertad verdadera. Isaías 61:1, ya leímos anteriormente, que da una orden de liberación de prisioneros. No solo libertad de cautividad de las tinieblas, sino que una liberación total a todo aquel que está prisionero. Cuando hay una orden de liberación, por ejemplo,
el pueblo de Israel estaba esclavo. Estaba esclavo del faraón, no podían decidir por ellos mismos, estaban sujetos a trabajos forzados, estaban sujetos a las órdenes de ellos. Incluso cuando llega Moisés y le dice al faraón, deja ir a mi pueblo a adorarme, a servirme, el faraón empieza a negociar. Le dice primero, pues que vayan los varones primero. Luego dice, bueno, pues vayan la gente, pero dejan aquí sus ganados, aquí dejan a los niños. Y tiene que haber una negociación en la cual el Señor muestra su poder en la tierra de Egipto. Y lo muestra por medio de las plagas que llegaron a ese lugar, hasta que el corazón del faraón se rindió y dijo, váyanse. Entonces, lo mismo puede estar sucediendo en nuestras vidas, que nos encontremos. Usted podrá decir, yo no soy esclavo, ahora ya la esclavitud se acabó, pero podríamos estar esclavos a situaciones. Podríamos estar esclavizados a una forma de pensar, a una forma de vivir. Incluso me llamó mucho la atención que cuando nosotros predicamos a Cristo, sobre todo predicamos a Cristo, porque nosotros lo que queremos es que todos escuchen la anunciación, la proclamación de que Cristo vino a perdonarlos. Pero nos decía el apóstol el fin de semana y decía él que él venía a anunciarnos a que los cristianos conociéramos al Espíritu Santo. Y estuvieron explicándonos lo que es realmente el ministerio del Espíritu. Entonces podría ser que nosotros ya no estamos esclavos del pecado, pero si no tenemos realmente una comunión con el Espíritu Santo, no estamos disfrutando realmente de una libertad total. Puede ser que el enemigo todavía nos oprima de cierta manera, porque es el Espíritu Santo el que Cristo envió después de que Él se fue y dijo que Él iba a venir para consolarnos, que Él iba a venir para recordarnos la palabra, que Él iba a venir para guiarnos. Entonces, si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo, no buscamos conocerlo, no buscamos tener una relación con el Espíritu, en cierta manera no somos libres totalmente, porque van a haber temores, porque es el Espíritu Santo el que cuando viene el acusador, cuando tú cometes una falla, porque primero Dios ya no cometes pecados, pero a veces faltas se cometen de carácter, faltas de hacer buenas obras. Entonces viene el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que te enseña, el que te dice lo que no debes de hacer. Pero si no lo conocemos, si nuestros oídos no están listos para escucharlo, vamos a pensar muchas veces que vamos a escuchar al enemigo, al acusador. Mientras que el Espíritu Santo va a venir y te va a recordar la palabra. Cuando llegue el acusador, el Espíritu Santo te va a recordar que tienes un abogado. Te va a recordar en momentos en que eres preso de la tristeza, cuando empieza a envolverte la ansiedad. Es el Espíritu Santo el que va a estar ahí contigo, diciéndote y recordándote la palabra, lo que está escrito, de que tenemos un Padre en los cielos y que Él no nos va a dejar solos. Entonces, Salmos 146, 7 dice, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Oiga, es el Señor el que nos va a dar la libertad. Es el Señor el que va a quitar toda carga de tu ser. ¿De qué manera lo va a hacer el Señor? Cuando tú pides perdón, cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces
que Él es santo y que empiezas a anhelar a ser tan santo como Él es, a ser transformado, entonces viene el Señor Jesucristo y empieza a trabajar en tu corazón, empieza a darte esa paz que tu alma y tu espíritu necesitan. Empieza a dar esa paz que sobrepasa todo pensamiento, toda situación, porque lo que menos quiere el Señor es que nosotros nos quedemos cautivos en nuestro pasado, cautivos en un problema. Porque hay personas que usted las podrá ver caminando en las calles, pero usted no sabe si están cautivos de la amargura, si han sucedido cosas en su vida que no pueden perdonar, si han sucedido heridas en su corazón, y de eso nos hablaba la hermana Rita la semana pasada, que eso fue uno de los propósitos por los que vino el Señor Jesucristo, para sanar nuestras heridas, para vendar nuestras heridas, para darnos sanidad no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra alma y algunas personas aún en su espíritu. Salmo 102:20 en la Biblia de las Américas dice: para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Cuando yo leo esto me recuerda un pasaje bíblico donde hay prisioneros. Y yo sé que usted ya lo ha leído, pero me llama más la atención la última parte del versículo, donde dice: para poner libertad a los condenados a muerte. Nosotros por el pecado éramos reos de muerte, porque por el pecado entró la muerte, tuvo autoridad la muerte en la humanidad. Pero con la muerte de Jesucristo fue obtenida una victoria, porque la muerte no pudo detenerlo a Él. Y la palabra nos dice que está escrito que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo nos va a levantar a nosotros los que hemos creído en Él. Mire lo que dice el Salmo 102:20, que en otra versión: para escuchar las oraciones del prisionero, para liberar a los condenados a muerte. Entonces, si tú estás viviendo una situación que te aprisiona, que no te deja ser libre, tal vez sentimientos que tú quieres demostrar amor, que quieres demostrar gozo, pero hay sentimientos que fueron lastimados. En inglés sería your trust. En español sería que no tienes confianza ya en nadie más, porque alguien te falló. Pero el día de hoy te vengo a anunciar que Cristo no te va a fallar, que Él no falla y no fallará. Él está dispuesto a escuchar tus oraciones. Él está dispuesto a darte vida eterna, porque ya no somos condenados a muerte. Entonces en Sión, el 21 dice: entonces en Sión se proclamará el nombre del Señor, lo alabarán en Jerusalén. Entonces, si nosotros, Cristo empieza a trabajar en nosotros y empieza a darnos la libertad, nosotros vamos a ser parte de Sión. Y nosotros vamos a ser entonces la voz del Señor. Vamos a ser los que vamos a proclamar a todo aquel que está cautivo que Cristo te puede liberar, que por medio del Espíritu Santo el Señor te puede transformar. Pero lo vas a poder proclamar solamente si tú has experimentado esa libertad. Si tú has experimentado que Dios te hable, entonces vas a poder decirle a alguien más: yo conozco a un Jesucristo que entregó su vida por mí. Y estoy conociendo, porque estamos empezando a conocer al Espíritu Santo.
Porque usted ve que en la iglesia, cuando se inició, dice que le preguntaban al Espíritu Santo. El Espíritu hablaba, el Espíritu Santo hablaba, porque usted ha leído la parte donde dice, y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé para una obra misionera. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo ahora quiere hablarnos, quiere dirigirnos, quiere consolarnos, quiere recordarnos la palabra del Señor. Hechos 12:6 dice, y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Este es un ejemplo, por eso le decía antes que podía pensar rápido en un ejemplo de alguien que estuvo en la cárcel y que el Señor lo rescató de ahí. El 7 dice, y aquí se le apareció un ángel del Señor, escuche, un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel, imagínese, usted está durmiendo, se aparece un ángel brilloso, al menos a mí me despierta cualquier luz. Al menos a usted, yo sé que muchos de ustedes, un ruidito que hay cerca de ustedes, los despierta. Si alguien está preocupado porque lo quieren matar, porque lo están persiguiendo, no duerme de la manera en que estaba durmiendo Pedro, porque le tuvieron que picar las costillas para que se despertara, porque dice en el costado, y le dijo, levántate pronto, y las cadenas cayeron. Pedro estaba en la cárcel, pero no estaba cautivo, él gozaba de una libertad. El Espíritu Santo le recordó que aunque estaba en la cárcel, no era su tiempo de morir, porque venía el día en que lo iban a poner un cinto y era otro el que lo iba a guiar. No solamente en su madurez, que era el Espíritu Santo el que lo iba a guiar a hacer todo lo que él tenía que hacer, sino que el Señor le había profetizado que él iba a tener una vejez, que él no iba a morir joven. Y me imagino que lo metieron a la cárcel, el haber dicho, todavía estoy en cierta edad, no estoy viejito, así que todavía no es mi tiempo. Y se durmió tranquilo, tranquilo, tranquilo. No lo aprisionó ni siquiera un pensamiento de desesperación, no lo aprisionó ni lo cautivó el que lo querieran aterrorizar para que no siguiera predicando a Cristo. Salió de ahí y se fue a buscar a los otros cristianos que estaban orando para que el Señor lo librara. Génesis 41:14 dice, entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Aquí estamos viendo a un joven que era un hijo preferido de papá y que por las envidias de sus hermanos lo meten a un pozo, y cuando ven que van pasando por ahí mercaderes, se los venden. Un joven que después de ser el favorito de su papá, llegar a ser esclavo, llegar a un país que no conocía, un diferente idioma, y que porque la mujer de su dueño quiso seducirlo y él no quiso ceder a los antojos de ella, porque él tenía temor de Dios en su corazón, es puesto en la cárcel. Me llama la atención Génesis 43:30, porque dice, y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su aposento y lloró ahí.
Entonces usted conoce esta historia que en Génesis 41 nos explican de la manera en que él es llamado fuera de la cárcel. Por medio del faraón lo llama y el Señor lo libera por medio de sus dones. Porque él era el que había podido descifrar o decir qué era lo que había pasado en el sueño del panadero y en el sueño del copero. Y le pide al copero que cuando esté delante del rey le diga que él fue el que profetizó que sí iba a salir. Pero el copero se le olvidó hasta que ya está desesperado el rey, el faraón, perdón, está desesperado porque había tenido los sueños de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y de las espigas hermosas y las espigas todas feas. Entonces se recuerda el copero y dice, en la cárcel había un joven. En la cárcel había un joven que me dijo a mí lo que iba a pasar y le dijo al panadero y sucedió exactamente lo que él dijo cuando nosotros le contamos nuestros sueños. Entonces lo mandan a traer y el Señor lo libera y empieza a trabajar en su corazón al ponerlo por encima, porque dice que el rey, el faraón le dice, le da el anillo como un líder del lugar, pero le dice, tú serás mi segundo, nadie más habrá sobre ti que yo. O sea, el faraón lo estaba delegando a trabajar en su nombre. Pero en Génesis 43 vemos a sus hermanos llegar. Vemos que José trabaja les hace ciertos trucos para que le dejen a su hermano ahí. Pero usted se da cuenta que él cuando los ve lo que siente es no dolor de que los odio, sino dolor que él estaba escondiendo quién él era. Que ellos no lo reconocían. Ellos creían que él era un señor de los egipcios, que era un egipcio porque había estado ahí. Prácticamente él terminó de crecer ahí con el faraón. Entonces, dice que lloró y lloró y hasta la gente supo que él había llorado. Derramó su alma antes de empezar a pelear con sus hermanos, de discutir con ellos, de pedirles cuentas, porque en la posición no solo social, sino política en la que él estaba, él pudo haber tomado venganza, pero no había esa prisión en su corazón de amargura. Por ello, él pudo, después de que ellos se dieron cuenta y le empezaron a pedir perdón, les pudo decir, no, yo ya los perdoné. Yo entendí el plan de Dios, que era con un propósito que Dios permitió que ustedes hicieran eso y por eso estoy yo aquí. Y vayan a traer a sus familias porque aún falta tiempo de esta hambruna. Entonces usted conoce esta historia y me dirá, ¿por qué me está diciendo eso? Porque si lo que le hicieron a José nos hubiera pasado a nosotros, tal vez nosotros hubiéramos quedado prisioneros en el dolor, prisioneros en la amargura. Pero Cristo vino a anunciar que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para liberarte de cualquier dolor, para liberarte de cualquier problema, para liberarte de cualquier pecado, para que tú seas libre y goces de paz delante del Señor. Isaías 5:13 en la Reina Valera del 95 dice, por tanto, mi pueblo es llevado cautivo, porque no tienen conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Si usted se da cuenta, el Señor está hablando que uno de los motivos por los cuales el pueblo de Dios llega a ser cautivo es porque no tienen conocimiento, no lo conocen. Algunos no conocen al Dios verdadero, porque muchas veces por las costumbres o por que hiciéramos caso
Cuando éramos niños nos presentaron a un Dios que castigaba, a un Dios que si te corría se te iba a abrir la tierra, a un Dios que iba a pagarte si cometías un error con dolor. Y muchas veces por eso no nos acercamos a Él. Entonces las personas se quedan cautivas en que no quieren acercarse a Dios porque se los presentaron de esa manera. Entonces para eso vino Cristo, para proclamar que había un Padre en los cielos que quería sanar heridas, que quería vendar los corazones quebrantados, que quería liberarnos y quitar toda prisión de amargura, pero en especial quitarnos la condena de muerte que llevábamos encima. Entonces Cristo Jesús quiere que entendamos que tenemos un Padre en los cielos, al que nos podemos acercar sabiendo que Él nos ama. Porque cuando Él empieza a orar, dice, Padre nuestro. Entonces nos está dando la enseñanza que ya no era solamente su Padre, sino que ya éramos parte de esa familia a la que Él pertenecía. Porque cuando tú abres tu corazón y permitas que Jesucristo empiece a trabajar en tu corazón, el Señor te da por medio del Espíritu Santo un espíritu de adopción. ¿Cuántos niños no vemos a veces que no tienen padres y que sueñan con tener un padre? Yo te digo en esta noche, si tu padre no estuvo contigo, la buena noticia es que tenemos un Padre en los cielos. Si tuviste toda tu vida al mejor padre del mundo, gloria a Dios. Si Él ya partió, no estás sola, no estás solo. Tenemos un Padre que está cuidando de nosotros. En inglés me llamó la atención porque dice, therefore my people go into exile for lack of knowledge. Lack, cuando usted dice lack, es que no hay conocimiento. En español podría ser falta de conocimiento, pero cuando yo veo lack es, en mi mente viene la de que no hay suficiente, porque no dice ningún conocimiento, no dice any knowledge of God, sino dice lack of knowledge. Y cuando habla esa palabra nos está describiendo que hay personas que piensan conocer al Señor, pero como no lo conocen totalmente, sino lo conocen solamente un poquito, por eso son cautivados por las cosas de este mundo. Hay personas que tal vez no están cautivadas por el pecado, pero sí están cautivadas por amor a las cosas de este mundo, más que por el reino de los cielos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el Señor nos vino a dar libertad, pero nos la va a dar por medio de conocerlo a Él, por medio de conocer a su Santo Espíritu. Entonces, si conocemos realmente a Dios, empezamos a buscarlo como buscamos el oro y la plata, entonces Él se va a dejar conocer. Él nos va a quitar toda duda. Él va a abrir nuestros ojos y realmente seremos libres. El Salmo 126:1 dice, cántico de ascenso gradual. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Entonces, si nosotros conocemos al Señor y Él quita toda cautividad de nosotros, vamos a poder ser como ellos. Aquellos que se llenaron de gozo
porque ya no eran esclavos, que pudieron volver a regresar nuevamente a donde ellos vivieron, de donde ellos fueron. En el plan natural, ¿acaso, por ejemplo, nosotros que somos de Guatemala, tengo ya, ¿qué? 35, 36 años viviendo en este país, pero cada vez que llego y empiezo a ver por la ventana del avión las montañas, se siente algo adentro. Entonces, imagínense si nosotros le pedimos al Señor que nos dé la visión de cómo es el cielo, y el Señor nos los empieza a presentar por medio del Espíritu Santo, cuando tú alabas, cuando tú adoras, que es el momento en que el Señor quiere tener comunión contigo y darte dones para que tú hables en lenguas y tu espíritu sea edificado para venir y darte visiones de lo que el Señor quiere en tu vida. Entonces es cuando vamos a poder realmente alabarlo, realmente gritar a los aires que Él nos ama, porque Él nos ama. Pero muchas personas no lo conocen lo suficiente y no se dan cuenta de cuán grande es el amor del Señor. Muchos ya no tienen la capacidad de soñar. Han perdido la capacidad de soñar porque se han quedado prisioneros del pasado. Pero el pasado ya no podemos hacer nada al respecto. Es el ahora el que nosotros debemos de preocuparnos, porque tú no sabes si vas a estar mañana. El Señor Jesucristo, está escrito, el mañana traerá sus propias preocupaciones. Preocupémonos por el ahora, de buscar su rostro, de conocerlo, para que así realmente haya alegría en nuestro corazón. Romanos 6 del 16 al 22 dice, pero yo voy a leer del 16 al 18. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Escuche lo que dice aquí. Si usted me dice, no, yo nunca he sido esclavo, ese es de lo que le estaba hablando, el 16. Que antes, si fuimos esclavos del pecado, el 17. Pero como ahora nos hemos hecho obedientes de corazón a la enseñanza de la palabra a la que el Señor nos dejó, porque Él nos entregó a una enseñanza de los evangelios, de la anunciación de las buenas nuevas. Y en la iglesia el Señor quiere formarnos por medio de su palabra para que seamos libres totalmente del pecado y así poder ser siervos de la justicia. Recuérdese que al pueblo de Israel el Señor quería sacarlos del cautiverio de Egipto. Y el deseo, el anhelo del corazón del Señor era que fueran al monte Sinaí a adorarlo, al monte Sinaí a servirle por medio de su adoración, por medio de su alabanza. Isaías 42:7 dice, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Entonces podríamos decir que las tinieblas son un tipo de prisión. Las tinieblas del pecado, las tinieblas de potestades
o las tinieblas de falta de conocimiento. Entonces el Señor quiere sacarnos de esas cárceles. Porque si aquí dice que hay personas que están ciegos, a los cuales el Señor les quiere dar la vista, es porque hay personas que, gracias a Dios, tú y yo ya conocimos al Señor Jesucristo. Pero todavía no podemos ver el cielo totalmente. Entonces aún nos falta que la luz de Cristo nos ilumine más y más y más para que podamos ser esa novia anhelada de Cristo o esos siervos que anhelan que al presentarse delante del Señor les diga: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque tal vez por los ataques del enemigo, por todo lo que sucede en la sociedad, podremos decir que no es poco lo que estamos luchando, pero de acuerdo a la palabra, lo que estamos pasando es poco comparado a la gloria que Dios tiene preparado en el cielo para nosotros. Porque la gloria de Dios nos va a permitir estar junto a Él, ser parte de Él. Ahora somos el cuerpo de Cristo, pero en ese entonces algunos vamos a estarle sirviendo. A los apóstoles les dijo que van a estar juzgando. Hay un reino que está por venir. Esto es pasajero. No vamos a estar aquí por mucho tiempo. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Para que abras sus ojos. Entonces Dios quiere que nosotros también proclamemos, para que de la misma manera que nuestros ojos fueron abiertos, de la misma manera que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hayan otras personas, existan más personas a tu alrededor que se vuelvan también de ese dominio, que escapen de las garras de Satanás y que vengan a ser parte del reino de Dios. Pero solamente van a poder serlo si sus pecados son perdonados y si nosotros también estamos dispuestos a proclamar las buenas nuevas del Señor. Entonces, yo puse aquí esta pregunta: ¿quién proclama o para qué se proclama? Proclamamos porque así como nosotros hemos recibido libertad, así como nosotros ahora nos podemos sentir amados, así como nosotros ahora hemos entendido que el Dios en el que creemos no es un Dios que castiga, sino es un Dios de misericordia. Es un Dios que te puede dar oportunidad y oportunidad para que tú pidas perdón y que cuando tú digas eso, Él pueda perdonarte, Él pueda lavarte, Él pueda sanarte y romper toda cadena al dominio que estaba sobre ti antes. Mire, 2 Timoteo 2:25 y 26 dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces quiere decir que la manera no es llegar y acusar a alguien, decirle: tú estás mal, tienes este pecado. No, aquí dice la palabra que los corrijamos tiernamente. Para mí la manera tiernamente es contándole lo que Cristo hizo contigo, dejándole saber que Dios es un Dios de misericordia,
que está dispuesto a escuchar sus oraciones, que está dispuesto a lavar sus pecados, que está dispuesto a romper cadenas de impiedad que hasta ese momento no los ha dejado tener paz, que no les ha dejado tener gozo, que no les ha dejado demostrar amor a otras personas. Y si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, entonces el Señor va a usarnos porque Él quiere que le sirvamos. Recuérdese, al pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto para que le sirviera, para que lo adorara. Entonces ese es uno de los propósitos que Dios tuvo en tu vida y en mi vida, de sacarnos de la esclavitud del pecado, de las tinieblas, para que ahora le sirvamos, para que ahora seamos trompetas, para que ahora no nos quedemos nada más en que qué lindo, el Señor me ama. No, el expresarle a los demás que así como Dios trabajó en tu vida, también puede trabajar en la de ellos. Lucas 9:2 dice: y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, por eso le decía, hemos sido enviados. Primero vino Cristo y Él proclamó. Ahora es tú y yo los que debemos de proclamar el reino de los cielos, para que así los que tienen enfermedades en sus corazones puedan ser sanados, para que así cada uno de nosotros edifiquemos la iglesia de Cristo, para que así se agregue el número que el Señor está esperando de los fieles para que Él venga. Oremos en esta noche. Padre, yo te pido en esta noche que capacites, Señor, a aquellos que anhelan, Señor, ser trompetas tuyas. Que aquel que aún está en tinieblas, Señor, sea tu luz admirable, el que empiece a brillar sobre él, que empiece a botar todo argumento del diablo que hay en su corazón, en su mente y en su alma, papá, para que así puedan conocerte. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido por aquellos que están sufriendo, Padre, enfermedades a causa, Señor, del lazo del enemigo. Te pido, Señor, que tú escuches el gemir de los padres que están pidiendo por sus hijos, el gemir de las esposas, Señor, que están pidiendo por sus esposos. Señor, ¿a quién iremos sino a ti, amado mío? Solo a ti podemos acudir. En ti hemos creído y en ti seguiremos creyendo, porque sabemos, Señor Jesús, que no hay otro como tú, que nuestra salvación viene por medio de ti, por medio de tu palabra, que el perdón de nuestros pecados no fue porque lo mereciéramos, sino porque tú, Señor, nos amaste y nos amas con amor eterno. Y que tu fiel amor, Señor, va a permanecer para siempre. Gracias, amado mío. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Lleva sanidad, Señor, a los corazones. Sana toda herida, Padre, que pueda haber. Quita toda tiniebla, Señor, que pueda haber en aquel que escuche este mensaje, amado mío, para que así, Señor, ellos logren conocerte. Que sea quitada, Señor, toda falta de conocimiento de tu palabra, toda falta de tu amor, amado mío. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice, Señor, a mis hermanos que se conectan. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de aquellos que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos.
Amén y amén. Nos vemos, primero Dios, el viernes. Hay discipulado en línea. Y sábado y domingo tenemos cultos presenciales. Sábado a las 7, domingo a las 11 de la mañana. Estamos localizados en el 602 Sur Bridge, aquí en la ciudad de Visalia. Bendiciones desde Visalia.